Solución al ejercicio número 76 del libro Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica, 12ª edición de los autores Zukovsky-Cole, del capítulo 2, Ecuaciones e inecuaciones, de su sección 2.1 llamada Ecuaciones. La instrucción de este ejercicio nos dice lo siguiente: la fórmula ocurre en la aplicación indicada, resuelve para la variable especificada, y nos dan esta fórmula y nos dicen que resolvamos para R2. Y nos dicen que es la fórmula de tres resistores conectados en paralelo. Entonces, una vez hecho esto, comenzamos con el procedimiento. Lo que haremos es pasar este término y este término del otro lado de la ecuación para obtener lo siguiente: 1 sobre R menos 1 sobre R1 menos 1 sobre R3 es igual a 1 sobre R2. Entonces ahora englobamos todo esto en un paréntesis y este R2 pasa a multiplicar a ese término. Entonces obtenemos lo siguiente: R2 por 1 sobre R menos 1 sobre R1 menos 1 sobre R3, esto es igual a 1. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que este término pasa a dividir al 1. Entonces obtenemos que R2 es igual a 1 sobre R menos 1 sobre R1 menos 1 sobre R3. Entonces ahora lo que hacemos es resolver esta resta de fracciones. Vamos a comenzar resolviendo estos dos primeros términos. Entonces copiamos que no vamos a operar, que es R2 es igual a 1 sobre. Entonces ahora comenzamos haciendo esta resta de estas dos fracciones. Primeramente de manera lineal. R por R1 da como resultado R por R1, luego de manera cruzada 1 por R1 da como resultado R1, y ahora R por 1 queda como resultado R es menos 1 sobre R3. Entonces ahora resolvemos esta resta de fracciones de la siguiente manera: va a ser R2 es igual a 1 sobre, y ahora multiplicamos de manera lineal los denominadores, que es R por R1 por R3, que da como resultado R por R1 por R3. Ahora multiplicamos de manera cruzada para obtener como resultado R1 por menos R por R3 menos R por R1 por menos 1, que da como resultado R por R1. Entonces ahora efectuamos esta multiplicación que tenemos aquí para obtener lo siguiente: R2 es igual a 1 sobre R1 por R3 menos R por R3 menos R por R1. Todo esto sobre la multiplicación de R por R1 por R3. Entonces ahora tenemos que R2 va a ser igual a 1 sobre R1 por R3 menos R por R3 menos R por R1. Todo esto sobre, bueno, ya lo teníamos. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer ahora es escribir este 1 como una fracción, que sería 1 sobre 1. Y ahora multiplicamos extremos con extremos y los centros. Entonces vamos a obtener lo siguiente: R por R1 por R3, todo esto sobre R1 por R3 menos R por R3 menos R por R1. Y esto que acabamos de obtener es la respuesta de este ejercicio número 76.